soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros del Imperio Asirio. Mirad, tengo comida al fuego, no sé lo que están haciendo mis gatos. Mirad, esto de Oriente Próximo está Oriente Medio, Oriente Próximo. Estamos 4000 años antes del nacimiento de Cristo, cuando está la gente en el Neolítico. Estos están ya con ciudades-estados. La zona de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, donde nace la vida en ciudad, nace el progreso. Aunque se empeña en los libros de texto en ponernos Grecia, Roma y Egipto. El paralelismo entre Egipto y Sumer viene a ser aproximado. Yo creo que los Sumer son los primeros, los sumerios. Hoy os voy a hablar del Imperio Asirio, pero antes os voy a recordar cómo se gesta toda esta hecatombe, o sea, todo este esplendor de la humanidad tan mal conocido, porque se empieza a investigar tarde mal y nunca, que es a finales del siglo XIX. Bueno, vamos a ver por dónde empiezo. El tema se llama el Imperio Asirio, pero os voy a hablar de todos un poquito, porque claro, obviamente para entender a los asirios hay que entender a los sumerios. Está primero el Imperio Sumerio, que es al final del siglo IV antes de nuestra era cristiana. Después están los acadios, Sargón de Akkad, es otro imperio también que viene a sustituir a la ciudad de estado asiria. Después está un imperio asirio, pero resulta que estos reyes, los asirios, eran muy aguerridos, muy belicosos, etcétera, y en su expansión tienen la mala suerte, que eran unos reyes bastante inteligentes e interesantes, tienen la mala suerte de la invasión de los pueblos del mar, y que eso afecta muchísimo a todos. Y entonces ellos se esconden, por si dijéramos, se mantienen lejos en los montes sagros. Y después de los hombres del mar están, creo que los babilonios, después otra vez el segundo imperio sirio, y bueno, que el segundo imperio sirio realmente llega al esplendor un milenio antes de Cristo, y en fin, que son los que más conoceréis, son todos importantes. Yo que sé, pues Asurbanipal, yo que sé, su hermano Sardanápalos, que lo pintó de la Croix, que es precioso, una preciosidad. Luego lo contaré. Cuando él estaba de gobernador, ¿cómo se llama? Asurbanipal pone a su hermano en Babilonia gobernador, su hombre de confianza, y se rebela contra él. Entonces va contra su hermano, va ganándole, y entonces su hermano decide matarlos pura sangre, matar el harén, o sea, y meterlo todo en una pira, y él se pone arriba de la pira antes que llegue su hermano, antes de que todo eso caiga en manos de su hermano Asurbanipal, y él se pone en un sillón arriba para arder el primero, encima de todos sus bienes. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquitito más ordenado y mejor, pero eso ya es 1000 años antes de Cristo. Y hay una sucesión, después van a seguir habiendo cosas, porque no se nombraban, pues yo que sé, los hurritas, o sea, en el creciente fértil está lleno de pueblos que migran, o sea, el creciente fértil es, a diferencia, porque está el Valle del Nilo, que digamos, el Nilo estructura lo que es Egipto, pero sin embargo, el Tigris y el Éufrates tienen unas crecidas terribles, algunas veces muy destructivas, muy, ¿cómo diría yo?, por sorpresa, y es totalmente diferente, porque, por ejemplo, en el Valle del Nilo hay piedra, y entonces se dejan grandes construcciones de piedra, etcétera. Y sin embargo, en el valle que hay entre el Tigris y el Éufrates, en Mesopotamia, hay barro, no hay piedra, entonces tienen que construir sus cosas con barro cocido al sol. Y bueno, ya os contaré un poquito más despacio. Este creciente fértil es donde emerge el progreso, la humanidad, porque emerge la escritura, en fin, emerge el derecho, emerge todo lo que conocemos, que seguramente todo eso existiría, pero como no teníamos, digamos, escritos sobre eso, entonces pues, en fin, voy a ver si lo cuento de otra manera. Es como una media luna el creciente fértil. Está Oriente Medio y Oriente Próximo. Oriente Medio es, yo que sé, Canaán, Palestina, etcétera, etcétera, Franja de Gaza, que son trifinum, que son frontera con Asia, África y Europa. Por eso es una zona privilegiada, que siempre es una zona por donde, digamos, pasan todas las rutas comerciales, en fin, durante, yo que sé, el siglo XIX estaba lleno de espías, en fin, es una zona conflictiva que sigue siéndolo en la actualidad a raíz de lo que está pasando estos días. Pero yo voy a ceñirme, y son zonas prósperas también, porque están los fenicios, Biblios, Sidón, etcétera, etcétera. Hay muchísimas ciudades muy interesantes en esta época. Después, cuando todo esto acaba, de estos 4000 años de progreso que no paran de mandarme publicidad, pues digamos se le pasa el testigo a Grecia,
y después a Roma. Y bueno, pero eso ya es otra historia. Después de todo esto, os tengo que hablar también de las diferentes dinastías de Egipto. Bueno, vamos al Imperio Asirio. El momento de mayor esplendor de la civilización se produce en el milenio antes de Cristo, como os he dicho, que son Asurbanipal, Sennacherib, etcétera, etcétera. Los sumerios son de la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. Hay 3 imperios sumerios, hay 2 babilónicos, o sea, es que esto hay que entenderlo como que llegan al poder, generan un vasallaje, son destituidos en el poder por otro, generan otro vasallaje, etc. Bueno, voy a sintetizar lo que ocurre, lo que acontece entre la pérdida de importancia de las ciudades sumerias, que eran ciudades-estados, que tenían como un vasallaje al señor, por decirlo de alguna forma, y el ascenso, la ciudad de Ur, que es la más antigua. Os tengo que hablar de cada ciudad, y el ascenso del imperio neoasirio. Este resumen es lo que ocurre en Mesopotamia durante 1500 años, porque una de las características de los textos que estáis oyendo son mis gatos haciendo maldades, sobre los distintos imperios de las civilizaciones que se suceden entre el río Tigris y Éufrates. Mesopótamos es en griego entre ríos. Y bueno, genéticamente venimos de la mezcla que se hace allí. Hay semita, hay indoeuropeo, bueno, hay de todo por la viña del Señor. Y hay gente que, por ejemplo, los acadios no se sabe bien de dónde venían, porque su lengua ni es indoeuropea ni es semita. Se supone que tiene paralelismos con la India, puede que viniera del Valle del Indo, que en ese momento tiene también un grandísimo esplendor cultural. Bueno, más tarde que el Sumer, ¿eh? Bueno, por un lado aparecen pueblos nuevos, gente que aparece de otros lugares, que la mayoría eran nómadas y acaban haciendo una vida sedentaria, que eran pastores, etcétera, etcétera. Y que son desplazados, que dan lugar a nuevas construcciones políticas y, por otro lado, es que determinadas regiones viven un momento de grandísimo esplendor. Todo eso mientras que estamos en el Neolítico. Estamos hablando de 4000 años antes del nacimiento de Cristo, que sería 6000 y pico años hoy. Bueno, erigen un imperio, los sumerios caen en decadencia, son conquistados por otros y tiempo después, a veces un milenio, que son 1000 años, vuelven a levantarse y de nuevo hacen otro relato político, otra cultura, otra construcción política, pues yo que sé, los acadios, etc. Por eso, hablar de la civilización asiria requiere hablar de 3 imperios asirios, por eso hablar de la civilización babilónica requiere hablar de 2 imperios babilónicos distintos. Hay que describir lo que pasa entre la decadencia del mundo sumerio y el ascenso de los asirios, la independencia de las ciudades sumerias del sur, porque el progreso en Mesopotamia va de sur a norte. Del sur de Mesopotamia terminan en torno al año 2300 al 10 como resultado de las conquistas de Sargón de Akkad. Sargón de Akkad, que es como chiquitito chaparro, está en el Louvre, como casi todos los restos de estas cosas. Sí, tremendo. Y que a partir de ese momento las ciudades sumerias quedan en manos del imperio acadio. Aquí realmente el sumerio era una lengua que tenía como si dijéramos como sílabas, como 1000. Y después, pero se acaba hablando acadio. Bueno, casi todos chapurreteaban todas. Pero es que el acadio es muchísimo más sencillo. Bueno, así que las primeras grandes construcciones de Mesopotamia son las ciudades-estado construidas, son las sumerias, son las más antiguas. Y las segundas grandes construcciones de Mesopotamia, después de la decadencia de las ciudades-estado, de los acadios, de los sumerios, perdón, es el imperio fundado por Sargón de Akkad, que son los acadios, hasta los sumerios, los acadios. A partir del siglo XXIV, Sargón de Akkad, bueno, este imperio realmente lo que pasa es que gobierna Mesopotamia desde el reinado de Sargón de Akkad del siglo XXIV hasta el siglo XIX. Ya sabéis que el tiempo va de atrás a adelante, o sea, a menos, de más a menos, no como ahora que vamos de menos a más. Durante 400 años están los acadios en el poder, son la potencia dominante en la región. A partir del siglo XIX, antes de nuestra era, el lugar del imperio acadio, que va de 2300 a 1800, es ocupado por otro relato político, otra construcción política, que es el imperio paleobabilónico, que se puede conocer por 3 nombres:
imperio paleobabilónico, dinastía amorita o primera dinastía de Babilonia. A elegir, porque esto es un barullo que cuando lo entiendes ya empiezas a verlo mejor, pero mientras que no lo entiendes, ahí está todo flotando. Bueno, puede parecer de cualquiera de las tres maneras esta definición, la historia, todo lo que es la divulgación histórica. Este imperio realmente, el paleobabilónico, domina Mesopotamia desde el siglo XIX hasta el XVI, o sea, 300 añitos. Esta construcción, este relato político pertenece al rey Hammurabi, famosísimo por el mundo, porque lo hemos estudiado pequeño, como que es la primera código de derecho, pero realmente no es el primero, ya sabemos. Para muchos es el primer gobernante que estudiamos en Mesopotamia cuando éramos pequeños en el cole y uno de los reyes que aparecen en los libros escolares porque se le atribuía el primer código legal de la historia, aunque hoy se sabe que realmente no fue el primero, no fue el más antiguo conservado. Hay otros códigos anteriores. Este imperio babilónico de 1800 a 1500 comienza a entrar en decadencia a partir del siglo XVI a.C. Y bueno, el relato de estas construcciones en Babilonia, desde el arranque de la Edad de Bronce hasta mediados del segundo milenio antes de Cristo, es sumerio. Desde finales del cuarto milenio, como he dicho, empiezan los sumerios, al 2300, que son los acadios, y los acadios van del 2300 al 1800 y el imperio paleobabilónico va del 1800 al 1500 a.C. con Hammurabi. Coincidiendo con la decadencia del imperio paleobabilónico en Hammurabi, estoy oliendo la carne, espero que no se me queme, se comienza a hablar de unas gentes que viven en el extremo septentrional de Mesopotamia, que es la cuenca del río Tigris, y son los asirios, que son aguerridísimos. Pero todavía no son tan sádicos en las luchas. Después empiezan ya... Aparecen en las fuentes en el segundo milenio antes de Cristo, que son tribus nómadas que viven del pastoreo y que ocupan, claro, codician todo lo que hay en el progreso de Mesopotamia, que ocupan la meseta de la Transcaucásica hasta el valle del Tigris y el Éufrates. Los propios reyes asirios, al hacer las listas de los reyes asirios, distinguen entre los primeros reyes que viven en tiendas de campaña, se supone, no en tiendas de ultramarinos, que son nómadas, y los soberanos sedentarios, a los que se refieren, a los que les llaman reyes que escriben su nombre en ladrillo. Aquellos que realizan construcciones de ladrillo secados al sol, que ya están asentados en ciudades. Lo que pasa es que estas construcciones de ladrillo, lo mismo que las construcciones de los egipcios, han llegado muy bien porque son piedras, estas construcciones de ladrillo, los tel, que llaman TELL, se han quedado como cerritos, como montículos, y están muy deshechas, o bien porque le han quitado ladrillos los agricultores cuando decayeron los imperios, o bien sencillamente por la erosión, o por las inundaciones de los ríos, o por todo a la vez, sumando factores. Bueno, estas ciudades en las que se asientan los asirios desde el segundo milenio antes de Cristo son en este momento las ciudades de Asur y Nínive, famosas por la Biblia. Que los Antiguo Testamento se despacha porque los sufrieron los hebreos a los asirios muy de cerca. Bueno, los deportaron, con eso digo todo, y ahí nace el mito de las 12 tribus de Israel, muy cerca de la actual Nínive. Yo creo que está muy cerca de la actual Mosul, están al extremo norte de Irak. Las dos ciudades se complementan porque Asur es un núcleo comercial muy pujante de las rutas que vienen de la Transcaucasia, mientras que cruzan los Zagros desde el este y desde el sur de Mesopotamia, y desde el sur de las rutas que cruzan las cuencas altas de Mesopotamia y se dirigen a Siria. Asur es la ciudad importante en el siglo II, en el segundo milenio antes de Cristo, y es centro comercial de primer orden. Asur me parece que es el nombre de su dios también. Nínive es una gran llanura muy fértil y apta para la agricultura, bien irrigada. La obra de ingeniería que se hacen allí la hacen los asirios, que es totalmente modélica e innovadora. Ten en cuenta que la mayoría del mundo está en el paleolítico ahí todavía haciendo armas de piedra y sílex. Bueno, y la convierten en un centro agrícola importante en el extremo septentrional de Mesopotamia. A partir del siglo XVI a.C., a medida que el imperio paleobabilónico decae, los asirios comienzan a expandirse desde Nínive y Asur en la cuenca del Tigris y comienzan a construir un reino cada vez muchísimo más grande en el extremo septentrional de Mesopotamia. Y lo que pasa es que esto va a fallar, pero después vuelven otra vez, están 200, 300 años quietos, a esta primera construcción siria
de cuya entidad se sitúa a mitad a mitad del segundo milenio antes de Cristo, se llama el Imperio Medio Asirio. Y su primer gran rey que lleva la expansión, todo este proyecto, a las dos orillas de los ríos mesopotámicos, es el primer gran soberano asirio, que es Tukulti-Ninurta. Tiene unos nombrecitos los reyes asirios que son para chuparse los dedos. Bueno, estos van de 1235, Tukulti-Ninurta va reina de 1235 a 1198. O sea, 37 años, no está mal para la época. Se conserva una maza que está en el Louvre, como no, con su nombre escrito. Todo esto está en el Louvre, todos los restos. Consigue expandir este imperio y los que no lo han destrozado, los de ISIS, poniéndole dinamita. Consigue expandir este imperio por el territorio y muere asesinado por uno de sus hijos. Algo que va a ser normal, que va a ser frecuente dentro de lo que es el imperio asirio. Pero a pesar del asesinato, del caos que sigue a la muerte violenta, del destierro de su hijo y de las pérdidas de algunas de las conquistas que se hacen poco después, sube al trono asirio otro gran rey, que es Tiglat-Pileser I, que reina de 1114 a 1076. Perdonad que creo que se me está quemando la carne. Se me estaba quemando, no se me ha quemado. Bueno, sigamos con Tiglat-Pileser I, que va de 1114 a 1076 antes de Cristo. Es que esto de cocinar y hacer canal a la vez es difícil. Bueno, con este rey, lo que pasa con el Tiglat-Pileser, las pérdidas se recuperan porque debido a que había habido todo este caos, aprovechando el río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, con Tiglat-Pileser recuperan estos listorros. Asiria se convierte en una construcción política importante en el dificilísimo mapa de Oriente Próximo o sea, de Oriente Medio y Próximo, a finales de la Edad de Bronce, porque estamos ya a punto de entrar en la Edad de Hierro. Una de las causas del éxito militar asirio, que erige el imperio militar más poderoso de la época, el más grande que se había levantado hasta ese momento, porque fueron muy novedosos en muchísimas cosas, centralizaron la administración, ellos no pedían vasallaje, o sea, ellos, las ciudades tenían que ser asirias, con construcciones asirias, con gobernantes asirios, etcétera. No es que le pagaban un dinerito y un tributo, no. Esto exigían a lo grande. Bueno, es el imperio más grande que se construye en toda Eurasia, en su extremado carácter belicista. Ya entramos. Los asirios son un pueblo guerrero, sí o sí. Conciben un carácter sagrado a sus conquistas y a su expansión militar, que es grande, y supeditan las conquistas a sus vecinos, a los deseos de sus divinidades. Ellos dicen que eso era antes suyo. Ya estamos con un relato que me suena por ahí familiar, y que el dios es el que les manda a ellos conquistar. O sea, que no es porque ellos quieran, atención. O sea, el que ellos hagan un imperio, les chupen la sangre a todo el mundo, no, es porque lo manda Dios. Así, ¿cómo se legitima? Como las religiones han estado ahí siempre haciendo apaños. Bueno, está presidido por el dios que es Asur, como la ciudad que da nombre a una de sus primeras capitales. Eran increíblemente supersticiosos. Y al propio imperio asirio, asirio de Asur, y que no por casualidad es la divinidad guerrera que la propia mitología asiria encomienda a los monarcas asirios. Los monarcas asirios solían ser sacerdotes. Entonces, claro, Dios le dice a su sacerdote, que es el intermediario, que es el rey, que por favor, que tienen que conquistar todo lo que pillen y despellejar al enemigo y masacrar todo. Bueno, y entonces les manda conquistar enormes extensiones de terreno en el territorio de la zona del Oriente Próximo y Oriente Medio. Llegan a conquistar parte de Egipto, atención, O sea, no os creáis que se cortan. Este dios Asur, que es muy apañado y se adapta como un guante, aunque es un dios de la creación que extiende su ámbito sobre todo lo creado, porque muchas veces es representado con un árbol, son representados con muchas cosas, y a veces por eso se le representa con un árbol. También puede representarse como un hombre de alas enmarcado,
para mí tiene un punto muy, muy oriental, dentro de un disco con un arco, no sé, me recuerda un poco a la India, y comandando a los reyes y a los ejércitos asirios hacia una victoria militar, faltaría, ordenada por la propia deidad. Bueno, este primer imperio medio asirio tiene bad luck, mala suerte, justo cuando se hace un hueco en las complejas aguas, en las procelosas aguas de los imperios de Oriente Próximo y Medio, coincide con la expansión, el desplazamiento de los pueblos del mar, que arrasan gran parte de las construcciones políticas que había en esos momentos en el Mediterráneo oriental y que ponen fin a la edad de bronce y dan inicio a la edad de hierro. Estos grandes desplazamientos de pueblos, que no se sabe ni quiénes eran, sin que los que no se entienden la historia antigua del Mediterráneo se conocen con el nombre de los movimientos de los pueblos del mar o las invasiones de los pueblos del mar, que fueron terribles. Estos acaban con la civilización micénica, con el imperio hitita, causan problemas a Egipto en la dinastía 20 de Ramsés III, dejan al Valle del Nilo con una decadencia como muy, muy tocada y arrasan una parte importantísima de las ciudades de Siria-Palestina. El imperio sirio lo que hace es que se resguarda detrás de la cordillera del Tauro. No eran los Zagros, es que lo he dicho mal antes, era el Tauro, alejado de la línea, me parece que el Tauro está ahora en Turquía, alejados de la línea de la zona donde están causando destrucción y destrozos. Los pueblos del mar se libran de esto y pueden seguir existiendo, pero están, digamos, en letargo durante 200, 300 años. Y se ve, pero no les causa mal los pueblos del mar, se ve completamente paralizada su expansión. Los arameos se asientan, arameos eran semitas, estaban los hebreos, árabes y arameos son los que hablan las mismas lenguas semitas. En la zona de Siria-Palestina, Cristo hablaba arameo, no hablaba hebreo. Y erigen un gran reino en la zona durante siglos, van a ser los que van a frenar la opción de los asirios de expandirse. Así que con el final del segundo milenio antes de Cristo, con el final de la edad de bronce, llega el final del imperio medio asirio que se refugia dentro de su frontera en letargo 200 añitos. Pero volverán, como dice Terminator, volveré. Cuando los asirios vuelven a mostrar interés por conquistar y por volver a apoderarse de todo, porque lo tenían ahí guardado, es lo que querían, de la cuenca de Mesopotamia, ya hay una nueva era que es distinto, hay un cambio de paradigma, ya estamos en la edad de hierro, ya tienen suficientes conocimientos como para hacer una fundición a 1500 grados y el hierro colado, o sea, entonces las armas son más fuertes y más baratas también. Ya estamos en el primer milenio antes de nuestra era, antes de Cristo, en el siglo IX. En ese momento Asiria está totalmente gobernada por reyes con un afán de expansión que vuelven a iniciar su carrera conquistadora, corre que te pillo, y da comienzo el imperio neo-asirio, que va a ser tremendo. La última etapa del imperio asirio, bueno, cuentan horrores, así, horrores. La más conocida y la más brillante, los primeros soberanos, los primeros reyes que van a ser dueños de Oriente Próximo durante toda la mitad del primer milenio de antes de Cristo son, me parece que son Asurbanipal II y Salmanasar II, que gobiernan el imperio asirio del siglo IX, en el siglo IX antes de Cristo. No, de vez en cuando tengo que mirar alguna fecha, porque pego patinazos. Nada más empezar este nuevo imperio neosirio durante el reinado de Asurbanipal II, se traslada a la capital. Con anterioridad, la ciudad más importante había sido Asur. ¿Os acordáis? Asur y Nínive, que lo cuenta la Biblia. La ciudad que lleva el nombre de Dios asirio, la que lleva el nombre del pueblo asirio. El nudo de comunicaciones que hay en la cuenca alta de Mesopotamia. Y después, Asurbanipal II, todos estos son ya muy, muy conocidos. Traslada la capital a Calcu, que también es conocida como Nimru. Es súper conocida, por desgracia. Que no se saben los motivos, quizás quería refugiarse de los arameos que habían construido ese reino. Nimru o Calcu está en medio de un triángulo. Habían construido este reino en la zona, la construye ex novo, la zona de Siria-Palestina y percutía con la frontera de Siria. Nimru está más retirada de Nínive o de Asur, está más protegida, por decirlo de alguna forma. Hay quien dice que Asurbanipal realmente lo que busca es una ciudad central y en este momento, porque él gobierna, centraliza lo que son todas las conquistas, no nada de vasallaje, como he dicho. En este momento las ciudades asirias son Asur y Nínive
y Arbela y Kalku. Están en medio de un triángulo formado por estas tres ciudades y están en el centro de la Siria primigenia. Asurbanipal ordena erigir una ciudad totalmente nueva, ex novo, y emprende proyectos constructivos que son espectaculares. Son muy buenos ingenieros y arquitectos. Esta capital de Nimrud es, yo que sé, la primera capital del imperio neoasirio del siglo IX antes de nuestra era, y es la primera ciudad del primer yacimiento asirio en excavarse. Mirad, esto tiene una historia que podríamos estar hablando aquí media vida. Es excavado en el siglo XIX a finales por Austin Henry Layard, que va de 1817 a 1894, este señor, y la excavación en Nimrud es una empresa que pasa, que eso parece, bueno, en busca del tiempo perdido. Todas las vicisitudes inimaginables. Layard tiene que vérsela con los jefes locales, afrontar intrigas, tiroteos, sabotajes, problemas diplomáticos. La excavación tiene unos tintes épicos, espectaculares, pero esta ciudad de Nimrud es la imagen de lo que son los asirios, porque es el primer yacimiento en ser excavado, simplemente espectacular. Van a encontrar de todo. En los palacios de esta ciudad mandado a construir por los reyes asirios, donde aparecen por primera vez los Lamatsu. Los Lamatsu son esos toros que tienen cara humana, tienen alas de águila, que son espectaculares leones alados que guardan la ciudad porque eran muy supersticiosos. Ellos decían que el mundo, como eran más malos que un dolor, el mundo estaba lleno de demonios. Entonces los Lamatsu lo ponían en las puertas, en las jambas de las puertas, para que los demonios no entraran allí, se asustaran con estas bestezuelas que son una preciosidad y que después, en el caso de, ahora lo contaré, de esta ciudad, el Imperio Islámico los dinamitó en el 2015, hace 8 años. De verdad que es para pegarse un tiro. Bueno, estas figuras, fijaros los miles de años que tienen, de cuerpo animal y cabeza de águila, cabeza humana, guardan los umbrales de los palacios asirios. Y la religión asiria es como el pueblo asirio, es violenta, que canta las hazañas bélicas y exalta las acciones militares. Y los asirios, ellos conciben el mundo no solo como un lugar gobernado por dioses violentos y crueles, sino también por un lugar que está lleno de demonios y que vagan por ahí sueltos por la tierra y que te pueden hacer cualquier cosa. Entonces los dioses conceden a los hombres el favor, mediante rituales y fórmulas mágicas, de tener algún control sobre estos demonios, estos peligrosos demonios causantes de los males del mundo. Y estos Lamatsu son realmente unas manifestaciones terroríficas que lo que tienen los asirios, la forma de la cosmovisión, la forma que tienen de ver el mundo. Es una realidad totalmente dominada por demonios invisibles que quieren causar desgracia a los seres humanos, y los Lamatsu están colocados en las jambas de las puertas, como os he dicho, y sirven como elemento profiláctico ahí para que no entren los demonios. La mirada de estos Lamatsu aterrorizaba a los demonios, se asustaban y los paralizaba de forma mágica y les impide cruzar el umbral. Son una preciosidad de buen gusto. ¿Cómo se llama? En el Museo Arqueológico de Turquía, como no, metrópoli, hay Lamatsu. Los recomiendo quien vaya a Estambul que vaya al arqueológico. Creo que lo he dicho un millón de veces. Bueno, de tal forma que estos no son elementos decorativos, sino que son protectores de las ciudades o de las casas, de lo que hay detrás. Nimju Lagar encuentra los primeros relieves asirios donde aparece el rey fundador de la ciudad acompañado por sus eunucos, por su corte, y los hombres de la corte presididos por el dios Asur. ¿Cómo no? En Nimrud aparecen muros colocados y vitrificados, como no, que es una preciosidad. Algunas piezas indican que aunque Egipto ya está en decadencia, su repercusión en arte todavía sigue siendo muy grande en el Oriente Próximo y tiene mucha influencia en sus vecinos de Oriente Próximo y Medio, como muestra un marfil que se encuentra Layard en Nimrud, que está tallado de un joven que está siendo devorado por una leona. En Nimrud, el resto de los arqueólogos que le suceden encuentran las tumbas de los primeros reyes con unos ajuares de oro y unas joyas que para morirse. En estas tumbas, aunque muchas habían sido saqueadas, aparecen extraordinarias piezas. Tuvieron que mover toneladas. Piezas de arte que revelan el refinamiento artístico de la civilización asiria, como el ajuar de una reina asiria de oro y piedras preciosas. Bueno, os voy a contar solamente una pequeña anécdota. Estas joyas, cuando la guerra del Golfo, con las dos, estaban en peligro porque son valiosísimas, son únicas, y entonces los gestores del museo que hay allí en Nimrud lo que hicieron
con riesgo de su propia vida, fue repartírselo entre todos y proteger estas joyas. Porque no creáis, no se puede decir que eran los soldados aliados, es que había mercenarios, es que el peligro era también de los propios iraquíes que tenían armas que podían robar eso. Había montones de peligros porque a río revuelto, ganancia de pescadores, a río revuelto, en un caso de guerra, quien tiene un arma tiene el poder. Y entonces, pues había mucha gente que sabía que en ese... eso también se hizo con la biblioteca Kuti, antiquísima en Mali, con los de ISIS también, pues se los repartieron los vecinos y los escondieron en la arena, estos textos andalusíes, porque si no, pues bueno, cualquiera va al museo, pega 3 tiros, pone explosivos en una caja fuerte y hasta luego Lucas. Pero después ocurrió que se rehizo todo esto, volvió al museo a organizarse, aunque habían robado mucho del museo, y de pronto llega el Estado Islámico en esa zona y coge a estos toros alados de la tal, a todo el museo y todo, y le puso dinamita y lo destruyó. Sin comentarios. Bueno, el imperio asirio continuó la expansión por el extremo norte de Mesopotamia. A partir del siglo VIII, lo que ha pasado a esta gente, lo que ha pasado de calamidades, esto hay para excavar y excavar y excavar. Lo que pasa es que quiere excavar ahí con todo el lío que hay. A partir del siglo VIII, antes de nuestra era, los 4 grandes reyes asirios son muy conocidos, que son Tigla-Pileser II, que es de 744 a 727 a.C., Sennacherib, conocidísimo, Asharhadón, más conocido todavía, y Ashurbanipal. Los grandes reyes de Asiria que llevan este imperio a su cenit, a su máxima extensión. De esto, el primero es el más importante porque lleva un profundo cambio de tendencia que afecta a sus sucesores. Y es que Tigla-Pileser II es que para justificar las conquistas que lleva a cabo las importantes campañas en el norte de Mesopotamia, dice que estos territorios algún día pertenecieron, al imperio asirio. O sea, algún día esto fue nuestro. Es que por eso lo conquistamos y por eso matamos a todo el mundo. Hasta ese momento, la forma de conquistar una ciudad asediada era asediarla, negociar y el vasallaje anual con los gobernantes y conseguir que el gobernante se convirtiera en vasallo, con lo cual todo vasallo del conquistador y no del enemigo, y todos los años contribuyera a que enviara tributo al conquistador y no a los enemigos, a disfrutar de la recepción de la ciudad. Esto hace que en Oriente Próximo y Medio los enclaves cambien de mano con bastante facilidad, claro, porque están los sumerios, vasallaje sumerio, los acadios, vasallaje los acadios, los asirios, pero los asirios dicen, no, nosotros no queremos vasallaje, nosotros queremos que la ciudad sea asiria, así. No hay... bueno, y hay ciudades estratégicas que cambian su vasallaje entre un imperio y otro. Pero a partir del siglo VIII, antes de nuestra era, los asirios cambian el modus operandi y con esta ideología modificada desde el poder, los monarcas, o sea, que lo conquistamos porque es nuestro y que soy asirio y no hay más que decir. Determinan que estas tierras conquistadas, porque era muy variopinto, Mesopotamia, había de todo, como en la viña del Señor. Son tierras conquistadas, ya no serán vasallos, sino que formarán parte totalmente íntegra del imperio asirio, que tendrán gobernantes asirios, recaudadores asirios, siempre pone gente de confianza, y se construirán y reedificarán a la manera asiria, que los dioses de las ciudades serán reemplazados por dioses, divinidades asirias. Eso sí, eso salen, iba a decir, la Polaroid, salen bajo relieve. Entonces se ve cómo los asirios se están llevando a su dios y están imponiendo al suyo. Bueno, Sur. Ahora que los asirios piden sometimiento total de las ciudades, los conquistados se resisten mucho más. Por eso los asirios, a partir de Tigla-Pileser, en el siglo VIII a.C., se convierten en maestros del terror, para aterrorizar, y del sometimiento de masa, un sadismo que para qué. En el arte asirio abundan totalmente las imágenes de los enemigos que están siendo despellejados, cabezas cortadas, empalamientos, crucifixión en el suelo, y todo esto se hace en las murallas para que vean los de dentro que se están resistiendo lo que les va a pasar si se siguen resistiendo. Anda que... Bueno, a veces fuera de ciudad, para que los que se resisten vean lo que hacen los que se oponen al poder asirio, y de su dios Asur, que es poderoso. Desarrollan el arte de la poliocética. Poliocéticas hacen torres de asedio, máquinas de guerra, arietes cubiertos, todo eso para invadir las ciudades, que ahora se resisten más de lo habitual, porque ya no piden vasallaje, ya piden que sea imperio asirio y que va a ser centralizado. Por eso es el primer imperio en tamaño, y el primer imperio también, digamos, con una mano
una mano militar y para ser gestionado. Bueno, Tiglapileser, ahora que ya controla la cuenca alta de Mesopotamia y la zona de Siria, se expande más en dos direcciones. Completa el sometimiento de Babilonia y obliga a Babilonia que lo nombre rey. Se extiende por Siria, Palestina, hasta llegar al territorio de los hebreos. La costa siria, Palestina, tiene un interés enorme y no es por casualidad, sigue pasando hoy, porque es muy disputada, porque la historia, y continúa hasta hoy, esta costa tiene una triple frontera entre Europa, Asia y África, entonces es zona de paso, es un trifinio, tres fronteras, un cruce de camino entre las rutas que vienen de Egipto, de Arabia, de Mesopotamia y de Anatolia, atravesando la cordillera del Tauro. Es claro, es como un paso obligatorio. Tiene también intereses económicos en las costas sirias palestinas. Ya se habían desarrollado las grandes ciudades fenicias, Sidón y Biblos. Y los fenicios estaban abocados al mar porque realmente eran prósperos, tienen mucha iniciativa, como pasa hoy también, son gente muy emprendedora. Y lo que pasa es que los reyes asirios se van a valer de ellos para conquistar Chipre, porque ellos no eran marinos, o sea, cogen ahí mercenarios, los obligan o les pagan o lo que sea. Chipre, que era Cuprum, realmente, era la mayor reserva de cobre en época donde el cobre es más valorado que la plata. Bueno, estos recorren el Mediterráneo, los fenicios cruzan Gadir, realmente Gadir que funda no es la península, sino una, ¿cómo se llama? Una islita que había delante de Gadir, porque ellos, digamos, cambalacheaban, hacían trueques, pero siempre se instalaban fuera de... Eran muy inteligentes, muy delicados, muy orientales para hacer los cambalaches. Nunca, digamos, invadían al enemigo, sino sugerían cambios. Bueno, y van a crear colonias también, que después van a tener influencia fenicia en el arte, etcétera, etcétera. Andalucía se ve mucho, Andalucía, Alicante, y toda la zona donde yo vivo, porque ellos costeaban, que era menos arriesgado que meterse en mar abierto. Y realmente los fenicios remontan el Atlántico hasta la isla británica. Los asirios codician el territorio para explotarlo desde el punto de vista comercial y económico y someterlo, claro, los fenicios, y someterlo a la autoridad de los monarcas asirios. Los fenicios, lo que exportaban, tenían muchísimos bosques de cedro. De hecho, su bandera en la actualidad, tienen fama el cedro de allí, y que hoy es, ¿cómo se llama? Líbano. Bueno, en tiempos de Salmanasar III, en el siglo IX a.C., los reyes de Israel están divididos en dos, que son, no sé si lo sabéis, había dos reinos dentro de Israel, que son el reino de Israel con capital en Samaria y el reino de Judá con capital en Jerusalén. Desde esta expansión los reyes de Israel se someten como vasallos a los reyes asirios. No pudieron con Jerusalén, eso también lo digo, pero con el resto sí. Ese vasallaje continúa en tiempos de Tiglapileser III. Y el monarca asirio lo que hace es que coloca en Israel a Osías. Uno dicen Osías, otros dicen Óseas, pero los egipcios están viendo con muchísima preocupación lo que está pasando allí, porque están viendo que se les vienen encima los asirios por la costa palestina y temen que siga en la península del Sinaí, o sea, que atraviese la península del Sinaí, que es la frontera de Egipto, y la van a atravesar. Los egipcios mandan mensajes al reino de Israel y le convencen a Osías de que si vienen, de que si se rebelan contra, porque ellos eran vasallos de los asirios, se rebelan contra el vasallaje, ellos lo apoyan, pero después a la hora de verdad no los apoyaron, los dejaron que pillaran los golpes y se desgastaron, que ellos contaban con el valle del Nilo. Bueno, cuando los asirios se enteran que los israelíes se han sustraído del vasallaje, del bando, anda que como eran finos, y se habían pasado al egipcio y que se niegan a entregar el tributo, Tiglapileser cae sobre ellos con un gran ejército y le saca los ojos a Óseas. La gastaban fina, La gastaban fina. Lo envía a Nínive como botín y en el reino de Israel deporta gran cantidad de población hebrea y emerge la leyenda de las 12 tribus perdidas de Israel. Asienta en Israel población traída de Mesopotamia, que le era fiel. El sucesor de Tiglapileser III y continuador de su conquista es Sennacherib, famoso en el mundo entero como la sidra del gaitero, que reina de 704 a 681. ¿Qué puedo decir? Y su hijo. Bueno, esto hace lo mismo con el reino de Judá y de las ciudades corredoras de Jerusalén. No cae, pero su rey lo que pasa es que decide el vasallaje a los asirios y estos aceptan. Asarjadón,
que reina del 681 al 688, es hijo pequeño del rey y sustituye a Sennacherib, que es asesinado por sus hijos. Aquí las gastaban finas, ¿eh? Donde a los hijos al padre. Bueno, Sarjadon no era el mayor, era el más pequeño, era enfermizo, enclencle, no sé, y además sus hermanos mayores ya habían comandado ejército y se suponía que uno de ellos iba a ser el sustituto del rey. Pero ¿qué vería el rey en su hijo pequeño, Chuchurrío, para que lo nombró heredero? Y se le echaron encima, matan al padre en plena campaña a los hijos, porque están viendo lo que está haciendo, y se le echan encima las madres de los otros hijos, las madrastras, los hijos. Bueno, pero era muy... Asarjadón es un hombre enfermizo de constitución débil, con un físico que no cuadra nada con el perfil, el estereotipo fuerte y musculoso, violento asirio. A pesar de que tiene hermanos mayores que comandan tropas. Sennacherib, antes de morir, lo ha nombrado heredero, por eso le han pasado cuchillo los otros hijos. Bueno, los hijos mayores están descontentos con la decisión, asesinan al padre mientras que está de campaña, y de esta manera tan complicada, Sarjadón, el más grande de todos los reyes asirios, llega al trono de Asiria. Nada más hacerse con el trono, no era el único que había, tiene que enfrentarse a sus hermanos, que acaban de asesinar a su padre, y a sus madrastras, que desde el harén de la corte también conspiran, malévolas, pérfidas. Bueno, Asarjadón, a pesar de su naturaleza enfermiza, toma las riendas del imperio con muchísima inteligencia. Claro, el padre se dio cuenta que era el más listo, con mano firme, y se convierte en el más grande conquistador de los reyes asirios. A él se le debe la planificación de Babilonia, que tiene revueltas, no, la pacificación de Babilonia, que tiene muchísimas revueltas, y Babilonia, creas que no, aunque no fuera la capital, era una ciudad de culto, por decirlo. Bueno, y consiguen que desaparezcan las revueltas. No es fácil pacificar, ¿eh? Era un hombre inteligente. A él se debe la conquista de la isla de Chipre, que pasa a manos asirias, que además lo hacen los fenicios y que no tienen flota, y dependen para ellos de los fenicios, que lo usan como mercenarios. Chipre es la mayor reserva de cobre conocido hasta entonces en el Mediterráneo, Cuprus, y tiene muchísimos recursos agrícolas, pesqueros. Y Asarjadón es capaz de apoderarse de la isla, de todito. Una vez que Asarjadón cuenta con Chipre, Siria, Palestina, la pacificación de Babilonia, el monarca se dirige hacia Egipto. Egipto, ya sabéis que tiene el delta arriba y va bajando hacia Sudán, y realmente el nacimiento, las fuentes del Nilo, está en Etiopía, Eritrea, yo creo que Etiopía. Los egipcios saben que antes o después tendrán que enfrentarse a los asirios, pero con el Sarjadón en el siglo VII a.C. es inevitable. Me parece que Sarjadón muere en la campaña en Egipto. El Valle del Nilo en ese momento está en manos de los faraones nubios, faraones negros, que ahora que han hecho el gran museo, que no sé si lo han inaugurado, no han puesto en la historia de todos los faraones, a los nubios no los ponen porque eran negros, ya después decimos. El faraón que hay en este momento es Taharka, que gobierna de 690 a 694. Los nubios, yo he conocido poblaciones nubias, son guapísimos, altísimos, son como muy caucásicos, son gente como, me recuerda un poco los etíopes, yo creo que más claritos que los etíopes, se han mezclado con los blancos de hace miles de años, entonces son con unas piernas larguísimas, un fémur, ellos y ella son gente modesta, ¿eh? Cuando se hizo la presa de Swan, movilizaron 2 millones de nubios, allá os la apañáis, los pobrecillos pues se la apañaron. Y además el matriarcado, las mujeres son las dueñas de la casa, allí entra el marido que se casa con la hija, y si no se porta bien lo echan, se quedan en la gloria, ¿eh? Son gente con muchísima dignidad, me encantaron, me gustaron muchísimo, y tienen los cántaros en la puerta para que, claro, están en el desierto, y todos los días las casas, la parte de arriba está llena de arena del desierto que cambian, porque refresca la casa. Me recordó un poco la Almería de cuando yo era pequeña, de los pueblos de interior. Bueno, no me hagáis caso. En fin, que está el faraón nubio. Egipto se enfrenta y resiste, pero la muerte de Asarjadón, cuando está en plena campaña de Egipto, porque claro, Asarjadón era un chuchurrío y bueno, pues le daría algo. Este había conquistado el norte de Egipto, o sea, lo que es el delta, y había llegado con sus tropas hasta la capital Memphis. Cuando llega Surbanipal, las espadas siguen en alzo y continúa la lucha en la segunda mitad del siglo VII
antes de nuestra era, y se convierte en la mayor construcción política que había conocido hasta entonces el Mediterráneo, el imperio asirio. Nadie consigue crear un imperio tan grande, centralizado y administrado con manos de hierro desde la capital Nínive. Los dominios asirios van desde el valle del Nilo, toda la costa siria, Palestina, Chipre, la cordillera del Tauro, la cuenca alta de Mesopotamia, la cuenca baja de Mesopotamia, y en tiempos de Asurbanipal se atreven a avasallizar, o como se diga, a los medos, al otro lado de los zagros, se atreven a todo ya, porque están en el norte de Persia, y tienen más de un problema con los elamitas en el extremo suroriental de Mesopotamia. Eran de armas tomar. Ahora el imperio asirio alcanza su mayor cota de poder. Para celebrarlo, Asurbanipal hace construcciones espectaculares en los palacios de Nínive. Los relieves conocidos de arte asirio, la caza de la leona, que es famoso, de grandes felinos salvajes. Asurbanipal reúne una de las bibliotecas más grandes de la humanidad. Asurbanipal no pretende hacer un compendio de conocimiento, aunque lo hace a su pesar del saber mundial, ni quiere hacer de Nínive un centro de conocimiento. Asurbanipal, como todos los asirios, es un hombre supersticioso, muy supersticioso, y cree que el mundo está lleno en manos de los demonios y genios invisibles que nos hacen mal a los hombres. Lo que quiere crear y reunir en esta biblioteca es un centro donde estén las fórmulas mágicas, los rituales, los hechizos que garanticen la seguridad del hombre frente a las amenazas de los dioses. Y entonces las tablillas, él incauta tablillas en todos sus lugares que conquista, deja dicho: si encontráis una biblioteca me la mandáis. Y la mandaron. Hay miles y miles de tablillas y que se encuentran en Nínive. Son magia, como ver el hígado sobre alguna acción que se va a esperar, como leer el hígado, que eso lo hacen también en la época de los romanos, que venía de aquí. O sea, matan un ave y leen el hígado de este animal, y eso te vaticina el futuro. Pero también está uno de los tesoros de la literatura universal, que es la versión más completa, la recomiendo, está en internet, íntegra, de la epopeya de Gilgamesh, el hombre que muere su amigo, su mejor amigo. Entonces está totalmente joven y está impactado por lo que es la muerte. Entonces él está buscando de alguna forma cómo no morir, y entonces va, buscando el conocimiento. Le dicen que hable con el hombre, uno que ha sobrevivido, y la mujer del gran diluvio universal, porque aparece el relato del diluvio 1000 años antes que aparezca, que se escriba en la Biblia, ¿no? Pero él tampoco sabe, no tiene ni idea, y entonces él va buscando, y entonces lo que tenéis que hacer es leerlo y así lo sabréis. Pero es una búsqueda, la búsqueda del ser, de alguna forma. Él es muy jovencito, está buscándose. Posiblemente Gilgamesh tiene un origen sumerio, yo creo que sí, o quizá acadio, yo creo que más sumerio. Yo creo que es del segundo milenio antes de Cristo, que Asurbanipal hace que escriban para que esté en su biblioteca, y ha sobrevivido. Y recogen y copian, que se conserva la copia que encarga Asurbanipal, porque eso pasa también con los árabes. Tenían sus escribas, y entonces tenía un amigo que decía: oye, manda a tu escriba que copie esto, y entonces tenían su biblioteca, que a su vez ellos permitían que otros copiaran. Bueno, los árabes, lo más orgulloso que se sentían cuando venía a su casa, no era de su mujer ni de sus caballos, era de su biblioteca, porque ellos son un nexo de unión entre Oriente y Occidente, o sea, entre el creciente fértil y el conocimiento de Grecia y Roma. Bueno, al loro, los asirios, el imperio comienza a desmoronarse, a desmembrarse en tiempos de Asurbanipal, justo cuando está en el cenit, rendimiento decreciente, en el pico de su poder. Nada más completar la conquista egipcia, uno de los egipcios que colaboran con Asurbanipal, el general que se llama Pasamético, pues se rebela contra él, se alza contra los asirios, y ya yo creo que están también un poco fatigados, y consigue expulsarlos de Egipto y erigir un reino egipcio faraónico de nuevo, totalmente independiente. Y en Babilonia, que no deja de rebelarse contra los asirios, Asurbanipal había colocado a su hermano para evitar nuevas insurrecciones, pero su hermano se revela, es Sardanápalo, y es la pintura de Delacroix, Eugène Delacroix, que es una preciosidad. Asurbanipal muere después de todo esto, y sus herederos no tienen fuerza, y se gesta una grandísima alianza contra los asirios, porque le tenían una gana horrorosa, porque habían sido increíblemente crueles con los pueblos que habían conquistado. Se hace una alianza de todos los que están dominados: medos, persas, escitas, egipcios, cimerios, todos los conquistados que le habían dado pal pelo, rodean al imperio asirio y lo envuelve, y le quitan los territorios de todos los dominios. Y el 10 de agosto del 612, transcurrido por menos de 20 años de la muerte de Asurbanipal, esta construcción política
se desmorona totalmente y sus enemigos entran en Nínive y la arrasan. Toma ahí. La mejor descripción la tenemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, porque los hebreos la habían sufrido en sus carnes. Bueno, y hacen una descripción preciosa que la podría leer, pero llevo 49 minutos y ya es demasiado. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.